Hola, programa número 4 de expansión acá por Personal Flow en Canal 7 y buenas noches, Maru. ¿Qué tal? Buenas noches. O buenas tardes. ¿Volviste? Volvimos acá, estuvimos con Marcelo, volvimos del Brasil. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue ese viaje? Porque le contamos a la gente que yo me quedé cuidando la redacción, las mascotas. Bueno, el año que viene me tocará a mí. Va a estar bastante nutrido, porque ya Hay demanda. hay demanda, se quieren subir, hay alguien que habla muy bien inglés y ya me dijo que quiere estar ahí presente, porque hay que sumar como cualidades, me parece, para poder subirse. Claro, porque... ¿Y Marcelo qué puso en su currículum para poder ir? No, la zunga puso, ¿eh? la zunga, él dijo, tengo zunga, bueno, arriba, y además hago cámara, bueno, entonces está bien, segundo ítem. Tenía una pequeña ventaja. Una pequeña ventaja, así que el año que viene vamos a estar de vuelta en la Asociación Iberoamericana del GLP, en su congreso, que va a tener un tema extra, lo hacen de manera conjunta con la Asociación Mundial, así que va a haber de todo el mundo presentes en Río de Janeiro y claro, y por supuesto vamos a estar ahí presentes. Bueno, y justamente antes de que vos te vayas, yo recordaba algunos de los ítems que hablaban de lo que se iba a tratar, y esto que tiene que ver con el cambio climático, con las nuevas formas de energías renovables y demás, y que se vuelve a poner en la agenda y que queda en evidencia cada vez más con las situaciones que hemos tenido, la ola de calor en Brasil, las inundaciones en varios puntos del país y también en países limítrofes. Sí, es algo que se viene. Ahí hay como una dicotomía entre lo que sería el GLP, el hidrocarburo, que va a predominar durante varias décadas, y todo lo que es lo renovable, que, síntesis, todavía sigue siendo caro para un bolsillo de los 30 millones de latinoamericanos que todavía utilizan leña. Pero eso es un tema que podemos hablarlo en otras ediciones, que hay que tocarlo. ¿Qué te parece? A empezar al menos con la agenda y el debate en relación a eso. Hoy vamos a tener también muy buenas noticias para la gente de La Pampa, lo que tiene que ver con las tarifas puntualmente. No vamos a adelantar nada, pero les adelantamos eso. Buenas noticias en relación al que le toque pagar, no justamente para el gobierno, pero vamos a dar una explicación detallada en relación a esto. Y otra buena noticia es que se atrasa el aumento que va a llegar en las boletas, que todo el mundo estaba esperando que llegue para ahora. No va a pasar, tenemos un changüí. Sí, esos dos temas y varios más después de la pausa. Empezamos con el programa Expansión. Bloque y veníamos hablando anteriormente sobre lo que tiene que ver con el déficit cero. Estamos a 100 días finalmente del gobierno de Javier Milei. ¿Y qué es lo que va a pasar con la generación eléctrica, la importación de gas? Porque hablamos de déficit cero, pero sin plata. No hay plata, dijo el presidente. Contanos un poco, Quique, en relación a esto, ¿cómo se sigue para adelante? Bueno, ahí lo que podemos ver como noticia de estos 100 días es que ese título, ¿no? Es decir, el déficit cero, pero poniendo el pie para determinadas erogaciones. Y la energía es una. Mira, principalmente, por ejemplo, en ARSA. En ARSA tiene que importar gas para este invierno y dijeron... ya llegando. Ya. Ahí la planificación ya arrancó. No están los dólares todavía y se piensa que se pueden pagar con cartas de crédito. Todavía no recibió del Banco Central los dólares para ir adelantando el dinero a esos... Hace falta alrededor de unos 20 barcos de GNL porque no llegaron con la reversión del gasoducto norte y Bolivia no va a entregar finalmente el gas. Algo que se habló muy fuerte en este congreso en Brasil y que todos lo miran a la Argentina como un proveedor regional. Ahora, cuando hablamos de estas cartas de crédito que vos recién mencionabas, uno imagina para adelante que es una deuda que se empieza a generar. En la cotidiana, ¿cómo impactan las empresas y cómo se retrasan esta planificación justamente a poco de llegar el invierno? Bueno, en ARSA impacta en la producción y también, es decir, en cómo van a desenvolverse las empresas, porque, por ejemplo, Camesa y el Plan Gasar, que están muy unidas en la generación eléctrica. Camesa es una empresa pública que administra los subsidios
los pagos y los cobros de la generación que distribuyen. Edenor, Edesur, las cooperativas, por ejemplo, las empresas provinciales en distintas provincias. No está recibiendo el dinero. Recibieron unos 140.000 millones de pesos cuando había pedido alrededor de 900.000 millones en enero. Todo, entonces no pagó enero, no se pagó el gas para generar electricidad en enero, en febrero, lo que va en marzo no se sabe. Entonces el déficit cero es no te pongo plata acá, no pongo plata allá y hago el déficit cero. Pero esto es algo que se va a acumular, en algún momento van a tener que pagar. Y el otro tema es las zonas frías, que estábamos hablando, que ustedes van a ver ahora en pantalla en la imagen, todo en celeste donde están las zonas frías. ¿Qué es la zona fría? Bueno, es algo que a vos te cobran y a mí en la boleta de gas. ¿Para qué? Para que las provincias que tienen 8 meses en promedio bajas temperaturas se pague o abone una tarifa mucho más baja de la que pagamos, por ejemplo, en el AMBA. Bueno, eso todos los meses. Sí, también porque, bueno, recordemos también las temperaturas lo que hacen es que el consumo sea mayor y necesitan de ese plan de zona fría para poder, bueno, justamente solventar este gasto que se hace difícil en el AMBA, ni pensar en lo que es la zona fría. Aparte con temperaturas promedio por debajo de los 5 grados o menos grados. Entonces, ¿qué hace? De manera solidaria esta zona fría es los que estamos en zona cálida, ayudamos a los que están, que son pocos, son menos, porque es la Patagonia y algunas partes de algunas provincias más cordilleranas. Ahí el gobierno está reteniendo esa plata, pero desde enero y febrero no empezó a enviar a las distribuidoras, porque las distribuidoras de gas, por ejemplo Camusi, las cooperativas, principalmente Camusi, restan de la tarifa ese dinero, presentan las boletas al gobierno central y le dice, mira, pagame esto de zona fría. Bueno, hace 2 meses que el gobierno no está pagando y están teniendo temor, porque ahora es un monto bajo, claro. Pero en invierno, a partir del mes que viene, va a ser un monto alto. Entonces, lo que uno ve, el título del déficit cero que está logrando el gobierno central, también tiene su correlato, porque no se está abonando la energía que está produciendo y distribuyendo el país. Estos son los 100 días primeros del gobierno de Javier Milei. Y todavía no llegó su primer invierno. Y no llegó su primer invierno, es así. Hacemos una pequeña pausa y seguimos, chiquita, y seguimos con el segundo bloque acá en Expansión, desde la redacción de Revista Expansión. Continuamos acá en Expansión, en esta síntesis semanal de la energía, para saber qué pasa con la producción, el gas, la distribución y el tema de estos primeros 2 o 3 meses del gobierno, los primeros 100 días del gobierno del presidente Milei, y tarifa en modo pausa, ¿no? Es decir, todos los aumentos, venían los tarifazos, venían los incrementos fuertes y de repente pausa. Aparte había un miedo en relación a esto porque los valores que uno escuchaba y lo que podía llegar a ser cada uno de los aumentos, uno esperaba una super boleta que finalmente va a tener un pequeño retraso, pero que finalmente va a llegar. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El problema ahí del gobierno es que empezó a acelerar, pero surgieron 2 temas. Uno, el primero, el principal, es la cuestión de la inflación. La idea del gobierno es que no avance la inflación y tener aumentos entre el 150 y el 350% de incremento tarifario, incluso en el gas puede llegar a haber hasta el 700%, que ahora lo vamos a explicar. Ahí es cuando el gobierno puso el freno. También porque hubo una baja y una recesión, empieza a haber una merma de la venta minorista, entonces no quería incrementar. Entonces, inflación, mercado interno, baja de la recaudación por IVA, por menos consumo, no podían inyectar incrementos que agudizaran esos 2 factores. Esto todavía no se sabe. En las distribuidoras, por ejemplo, en el caso del gas, las distribuidoras como Metrogas, Naturgy, Camusi, se esperaban hace una semana que saliera
la resolución desde la Secretaría de Energía diciendo va a haber un aumento de tanto, no se sabe, se va a posponer para el mes ahora, el mes de mayo sería en el caso del gas, y en el caso de la electricidad estarían esperando para el mes de abril. Es que en realidad lo que está pasando es esto que complica las dos situaciones, ¿no? Por un lado el usuario que no sabe con cuánto se va a encontrar con este aumento y por otro lado también las empresas que todavía no saben cómo van a distribuir esa relación en cuanto al valor, porque por el momento eran rumores, fueron rumores muy altos en cuanto al precio, después empezó a bajar, se empezó a desinflar ese número y realmente las empresas tampoco saben cuál es el número que finalmente podría estar llegando en las boletas, de esa diferencia que todos esperamos que finalmente llegue y si finalmente será o no el último del año. No se sabe porque después la Secretaría de Energía tiene a cargo de Eduardo Rodríguez Chirilo programado o quiere programar un sistema de tarifario que sea mes a mes y donde la incidencia de esos pequeños incrementos esté dado principalmente por el aumento salarial. De acuerdo a lo que aumentan los salarios mes a mes, podría estar en una canasta de índices eso, más inflación del IPC, más la suba. Entonces hacen como una fórmula polimónica y quisieran seguir aumentando. Pero en el mientras tanto, hasta ahora solamente llegó, en el caso de la electricidad, el aumento de lo que serían el valor del kilowatt. Lo que no llegó es el VAT. Vos me decís, ¿qué es el VAT? El VAT es el valor agregado de la distribución. Es lo que gana la distribuidora por llevar la electricidad o el gas, que es el cargo fijo en el caso del gas, hasta la puerta de tu casa. Eso es donde va a estar la rentabilidad de la distribución. En el caso del gas todavía no se sabe, de la distribución está planchado, pero sí lo que uno sabe que el otro gran componente de una tarifa, que es el costo de la energía o el costo del gas y a su vez los subsidios, ahí va a estar la combinación fuerte. En el caso del gas, la tarifa, una casa, nuestras casas, la casa de tu mamá, Ahí la están casa... en casa todos esperando, pagamos 70 centavos el millón de BTU, que es la unidad métrica del gas natural, y las productoras cobran $4.10 el millón de BTU. Ese diferencial entre los 0,70 y los 4,10 es lo que vos tenés de subsidio. Es mucha la diferencia. Sí, y principalmente son los que están en los consumos medios y en los consumos de bajos ingresos. Por eso se dicen que los que van a afectar más en estas tarifas, en este incremento del gas que puede llegar hasta un 743%, es en aquellos segmentos donde le quiten totalmente el subsidio y aumenta hasta un 743% la tarifa del gas. Así que eso más tarde, más temprano, es lo que piensa aplicar el gobierno actual. Ahora, y en cálculos de uso, ¿no? Porque uno por ahí escucha y a veces cuesta saber en qué segmento está o dónde puede cuidar más o menos situaciones, pero a veces o la casa es grande o hay más de habitaciones, cuántas estufas podría llegar a ser, cuánto tiempo el horno prendido. ¿Hay alguna forma de referencia como para uno de manera casera pueda entender cuánto puede llegar a gastar o no en relación al consumo? Sí, ahí podríamos, por lo general las distribuidoras, como informamos en la edición anteúltima, por ejemplo, Naturgy tiene entras a la página de Naturgy y tiene una forma de calcular de cuánto gas podés consumir, y en el caso de la electricidad también, las distribuidoras también tienen ese tipo de como una cronómetro, una calculadora, un marco referencial de cuánto tendrías que consumir y cuál es el valor que tendrías que abonar. Pero entonces, por ahora, tarifas en modo pausa, por inflación y por desenvolvimiento de la economía en general. Pero más tarde o más temprano, todo este sinceramiento, como le llamó el gobierno tarifario, va a estar llegando. Así que a prepararse, estar atento, y nosotros sí estamos atentos a una nueva pausa y continuamos después acá en Expansión.
Seguimos en un nuevo bloque de expansión y hablamos al principio, tirábamos como un pequeño adelanto una buena noticia para La Pampa, pero bueno, hay una de cal y una de arena. Vamos a empezar por la noticia positiva, la importante que tiene que ver con cada uno de los pampeanos, que el gobierno nacional en total aumentó un 180% la luz en esa localidad, pero la posibilidad que tienen los pampeanos es que el 40% de ese impacto que van a recibir lo va a absorber la provincia. Así que ese es un dato interesante en relación al bolsillo, ¿no? Algunos de los gobernadores que empiezan a cuidar en relación a esto y absorben parte de ese gasto para poder, solventar un poco los gastos de la mayoría de los argentinos en todos los aumentos que se vienen dando. Y por otro lado, bueno, decíamos, una de cal y una de arena, algo que está pasando y que viene pasando desde hace un tiempo ya es la falta de los medidores de gas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué faltan los medidores? Porque es una de las preguntas que también nos han hecho aquí en la redacción, bueno, y queríamos un poco llevar un aro de luz en relación a lo que viene para adelante y si finalmente se va a poder o no hacer un cambio de esto para la nueva etapa de la gente que lo está esperando desde hace mucho tiempo. Sí, por lo general el Camusi Gas, que es la distribuidora, está frenando nuevas habilitaciones de viviendas con redes de gas por una cuestión clara. Faltan medidores de gas. Eso es lo que hablábamos antes de dólares, falta de dólares. Entonces, no están viniendo los medidores importados. Las fábricas que Honeywell, por ejemplo, o Axel, que son dos fábricas que están acá, pero no tienen insumos para producir. Hubo una tercera empresa que era Elster que se fue, dejó por una decisión global, se retiró del país. Entonces hay una complejidad en que no llegan a tener el stock. Las empresas tienen un quiebre en el stock, faltan estos dólares y por consiguiente más tarde o más temprano llega esa cadena, llega al consumidor final y están retrasando. Esto no es de ahora, también fue el año pasado y persiste este año. Así que veremos cómo se va solucionando este tema que realmente frena a nuevos usuarios de las redes de gas. Pequeña pausa, volvemos. Nuevo bloque de expansión y hoy me dedicaré el programa entero a reclamar que yo no fui a Brasil y estuve, mientras ustedes estaban allá, por supuesto, noticia que veía de Brasil, noticia que miraba y recordaba ese momento en donde ustedes nos mandaban fotos que en algún momento las podemos llegar a mostrar también para que vean lo mal que la pasamos en la redacción. Algunas la pasaron muy bien allá en Brasil y una de las noticias que me llamó la atención es en relación a Brasil y este interés que está teniendo por Vaca Muerta. Sí. Eso se notó, se percibió muy fuerte. Dos temas ahí en ese momento que nosotros estábamos. Se metió rápido en el tema porque no quiere hablar de viaje, claramente. Ahí se ríen detrás de cámara, es así. Es un tema. No, vamos a dejar ahí, vamos a Vaca Muerta entonces. Los psicólogos no cobran caro. Bueno, el tema es así. Hay un gran interés desde principios de este año. Volvió a intensificarse el interés por el gas de Vaca Muerta. Por ejemplo, la transportadora Sul Brasileira, que maneja gasoductos y comercializa gas natural, le llevó una propuesta a la Embajada Argentina en el Brasil diciéndole: hay empresas que quieren aportar hasta $1.000 millones para hacer una infraestructura entre Uruguayana y Porto Alegre para recibir el gas argentino de Vaca Muerta si se concluye el segundo tramo. Claro, porque hay posibilidades distintas de rutas. Exactamente. Pero tienen que terminar el gasoducto, el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner de Tratayén hasta San Jerónimo en Santa Fe. Y otra también se conoció, Petrobras estudia tres posibilidades: el GNL, gasificar el gas, licuar el gas natural. ¿Sabes cómo se licúa? La verdad que no. Se lleva el gas natural que sale en tu hornalla a menos 163 grados, se convierte en una cosa acuosa de color marrón y por eso se hace líquido. Y después se lo regasifica y se vuelve a estado natural. Bueno, Petrobras estudia hacer eso, el GNL por barco, gasoductos también vía Bolivia con el gasoducto del norte. Y también apurar estos gasoductos a ver si se puede aprovechar el GNEA con el de Vaca Muerta. Y por último, también están muy interesados en el Congreso, Supergasbras,
que es una de las principales envasadoras de garrafas, el botellado, como le dicen en Brasil, está haciendo una terminal portuaria en el norte, en el nordeste brasilero, para recibir el GLP desde Estados Unidos, y empieza, ya está en proyecto avanzado, en el sur, en Santa Catarina, para recibir el gas de cocina, como le llaman ellos, el GLP, que va dentro de la garrafa, en el sur de Brasil. Así que este es un interés que estuvo predominando en este congreso que se realizó en Río de Janeiro, pero también como lo demuestran las informaciones que recibimos a diario. Lo voy a distender con un corte y de paso le pregunto si nos trajo algo aquí a la gente de la redacción que nos quedamos. Si lo quieren saber, después de la pausa. Continuamos acá en Expansión. Te cuento, si te quedaste corto con todo lo que viste hasta ahora, podés vernos o leernos más que vernos, leernos en www.expansionweb.com.ar y también en americaglp.com toda la información de la producción del gas, la distribución, el gas envasado. Todo lo que tengas que conocer del negocio están en esos dos portales. Y vos sabés que, Maru, te cuento, hay un gran interés ahí en el Congreso. ¿Sabés de qué? ¿De qué? Del GLP, del gas envasado, un informe que estamos haciendo para el portal nos ven como un proveedor regional, lo que contábamos antes de Supergasbras. Argentina no es el único país en América Latina, junto con Bolivia, que ahora está mermando, que no solamente se autoabastece con todo lo que es el envasado del gas de la garrafa, sino que también exporta. Así que, y eso va a potenciarlo muchísimo, Vaca Muerta, con todos los proyectos que hay, tanto de TGS como de YPF. Pero esta pequeña introducción va a quedar como un gancho para el próximo programa, que vamos a hablar en detalle de todo esto. Y vamos a ir cerrando el programa, ¿qué te parece? Por las empresas. Así es, bueno, buenas noticias en relación a las empresas, siempre solidarias en algunos puntos. Y me anoté una que me pareció súper importante, te voy a contar un poco de qué se trata, que es la instalación solidaria de Metrogas, que ya implementó en total en 5.100 familias desde el 2018. Bueno, ¿cómo es un poco y de qué se trata este programa? Ese programa es un programa que ya lleva unos cuantos años. Metrogas lo que hace es seleccionar a aquellos que tengan un comedor, un merendero y quieran una instalación de gas natural. Tienen que entrar a la página web de metrogas.com.ar. Ahí se inscriben, explican cuál es la ONG, qué es lo que necesitan, y seguramente hay todo un comité interno que evalúa y hace esa conexión segura, y realmente con muy buenos resultados, algo constante, y realmente es algo para destacar esta acción de responsabilidad social empresarial. Sí, lo importante que es y cómo cambia la realidad, ¿no? De un merendero, de un comedor, cuando tiene que dejar de comprar esa garrafa y tener esta posibilidad que le está dando la empresa. La verdad que es una de las noticias que más me gusta dar. Bien. La segunda noticia tiene que ver con YPF. ¿Qué te parece? Vamos a ver, ahí estamos viendo en pantalla la imagen de la planta Randall de YPF Loma de la Lata en Neuquén. Después de 17 años comenzó a producir gas licuado de petróleo, el gas de la garrafa, que va a servir primero para toda la Patagonia, porque si no tenían que decir, mirá qué loco que es. Producían el gas natural, lo tenían que llevar hasta Bahía Blanca, lo procesaban, hacían el GLP y después volvían con camiones, 1200 kilómetros para traer de vuelta el gas. Bueno, ahora Neuquén y toda la parte de la Patagonia Sur va a poder retirar gas en esa planta, así que muy bien por ahí. Y lo último, detallecito, te digo chiquitito, uno, Casia Gases, ya lo anunciamos en el primer programa. Tercer productor nacional de oxígeno, adquirió a Linde una parte de la desinversión en su fusión con Praxair, así que se convirtió en el tercer productor nacional de oxígeno. Muy bien por la empresa tucumana. Ese era un pequeño dato para ir cerrando.
Dimos vuelta por todos lados. Dimos por vuelta por todos lados. ¿Qué te pareció? Fuimos y volvimos a Brasil varias veces. Desde la imaginación, desde la palabra, vamos a ver, el año que viene nos espera nuevamente. Estaremos ahí. Estaremos ahí, esperemos que podamos estar todos. ¿Algún dato más? Yo creo que hablamos de todo. Sí, hablamos de todo, de lo que está pasando y lo que va a pasar. Así que la próxima semana, de nuevo, esperanos acá todos los miércoles a las 21:30 horas con Expansión. Si no, nos podés seguir en www.expansionweb.com.ar o www.americaglp.com y, por supuesto, en las redes sociales. Así que, Maru, gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días y nos vemos la semana que viene.